y el 15%, y variando levemente al alzar o a la baja dependientes de coyunturas económicas y sociales de cada país. Aquí vemos una imagen donde vemos que en el siglo XVIII era muy alta la tasa de natalidad y obviamente en el transcurso del tiempo va disminuyendo hasta el siglo XXI. Los factores condicionantes de la natalidad, vemos que hay muchos factores, obviamente, que hacen que aumente o disminuya la natalidad. En este caso, la parte económica, al reaccionar el nivel de vida con las tasas de natalidad, se observan que según aumenta el desarrollo económico de los países. Y obviamente, con el aumento de la parte económica, disminuye la tasa de natalidad. Eso significa que la mayor parte del aumento de la natalidad es en las personas que son económicamente más bajos ingresos. Biológicos, aquellos países que cuentan con una alta proporción de población joven en edad de procrear, tienen un mayor nivel de natalidad. También en aquellos lugares o grupos de población en los que la nupcialidad se realiza en edades muy tempranas, las tasas de natalidad son muy altas, dado que la mayoría de los nacimientos se dan durante el matrimonio. Entre los factores sociales, dentro de una misma sociedad, no todos los grupos tienen los mismos comportamientos demográficos, así como las clases altas, de mayor nivel económico y formación cultural. Eso vemos que en la ciudad, por ejemplo, la gente tiene más conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, la planificación familiar. Ya las personas empiezan ya a utilizar una planificación familiar para no tener tantos hijos, ¿no? De acuerdo, obviamente, al nivel económico y al nivel cultural que cada persona tiene. En lo que las mujeres están completamente integradas en el mercado del trabajo, en puestos directivos, obviamente ya ha cambiado el tiempo, las mujeres ya han empezado obviamente a trabajar, a ocupar otros cargos más importantes, y esto ha reducido las tasas de natalidad. Las tasas de natalidad son mucho menor que en las clases más bajas. En la que se accede antes al matrimonio y la mujer suele trabajar en el propio hogar a cargo de los hijos. Bueno, todavía vemos esos casos, ¿no? Pero ha cambiado mucho en los últimos tiempos con respecto a esto. La parte ideológica, la importancia de las regiones pronatalistas como el Islam, el cristianismo. Vemos acá en Bolivia hay un grupo de menonos que no utilizan métodos anticonceptivos, están en contra de lo que es la planificación familiar, ¿no? Ellos tienen el lema de que hay que tener los hijos que Dios mande, que favorecen la procreación y obviamente rechazan cualquier medio anticonceptivo. Así, en los países en los que más fuertemente están implantadas estas religiones, tenemos las más altas tasas de natalidad. Y de hecho, como les mencionaba, vemos estas familias donde tienen 8, 9, 10 hijos en cada familia. Los países con tasas de natalidad altas, que son con más del 30%, son aquellos países de más bajo desarrollo económico, entre los que podemos citar los de África Negra y algunos países asiáticos. Los países con tasas de natalidad intermedia, entre el 15 y el 30%, son aquellos países que han iniciado la reducción de la natalidad, pero que aún no han logrado estabilizarla aún. Por lo general son países en vías de desarrollo,
Vemos gran parte de Asia, el norte de África y Latinoamérica. Ahí entraría obviamente también Sudamérica. En los países con tasas de natalidad bajas, que son menores del 15%, son países desarrollados que iniciaron pronto el descenso de la natalidad y hoy se encuentran con tasas estables, con ligeros altibajos coyunturales y con tasas que aseguran la reposición generacional. Los países con menor natalidad son los países del sur y este de Europa. Entre los conceptos demográficos tenemos lo que es la composición de la población, que significa la estructura de esta. Vale decir cómo se encuentra integrada la población, que son los hombres, las mujeres, los niños, las etnias, las viviendas y otras. El crecimiento bruto de la población es el que está compuesto por el crecimiento natural y el resultante de las migraciones externas. El crecimiento de la población está constituido por las variaciones que experimenta el número global de habitantes de un territorio determinado. Es el uso algebraico y se dice que el crecimiento ya sea negativo o positivo, obviamente según disminuya o aumente la población respectivamente. El crecimiento migratorio, que es la diferencia entre las personas ingresadas a un país y salidas del país. El resultado positivo o negativo va a constituir el saldo migratorio. El crecimiento natural de la población es el que resulta del saldo entre los nacimientos, como ven en la imagen, y las defunciones, como ven en la parte derecha. Se expresa por una cifra obtenida de restar tanto las defunciones al número de nacimientos. A esto se va a denominar también crecimiento vegetativo de la población. La fecundidad, en demografía, el concepto de la fecundidad se refiere al número medio de hijos que tienen las mujeres. Natalidad y mortalidad. Las tasas de natalidad y mortalidad son el resultado de dividir el número de nacimientos y las defunciones por la población general o total. Normalmente se expresa en tantos mil y por año. Cada año sacan obviamente el total de demográfica y estadísticamente. La longevidad vendría a ser la duración de la vida de una persona, o también se mide mediante el concepto de lo que es la esperanza de vida de un país, de una población. Es también la expectativa de vida media de la cantidad de años que vive una determinada población. Acá en Bolivia es de 76 años. No sé si, cuántos años será en Brasil. Depende mucho de las regiones, doctora. ¿Cómo, perdón? Depende mucho de las regiones. Ah, sí, eso sí, pero en general en Bolivia está con 76.3, si no me equivoco. Acá es medio 5.46. Sí. Sí, esos son datos importantes que uno debe saber y lamentablemente eso, por ejemplo, en la longevidad o el tiempo de vida que tiene una población va a depender obviamente de los cambios que han habido en el transcurso del tiempo. Si se dan cuenta y nos ponemos a analizar, la gente de antes vivía más.
porque obviamente, en primer lugar, no había tanto estrés, no había tanta contaminación, la gente se conformaba con cosas más simples a comparación de la vida actual que llevamos. Entonces, esto acarrea obviamente que la persona se deteriore, ¿no? Y la calidad de vida disminuya. Entonces, esos son factores importantes que hay que tomar en cuenta. Hablando de tasa de crecimiento natural, se define esta como el cociente entre el crecimiento natural de un año sobre la población a mediados de ese año. Entonces, es igual a la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad del año que se está haciendo el estudio. La tasa de reproducción sirve para estudiar el proceso de renovación de las generaciones en el seno de una población. Se habla de reproducción bruta cuando se prescinde de la mortalidad hasta el final del periodo de procreación y de reproducción neta en caso contrario. Representa la suma de tasa de fecundidad por edades. Aquí vemos una imagen de las tasas, estadísticamente las tasas de natalidad en Bolivia, el cual muestra cómo hemos, desde el 2000 a 2014 ha habido obviamente una disminución, no muy significativa, pero ya por lo menos ha reducido algo. Aún así seguimos con el 23.28 hasta el 2014. Y bueno, eso significa que todavía estamos con una natalidad alta, no está siendo controlada en muchos sectores de Bolivia, en muchos departamentos, sobre todo en áreas rurales, donde no llega mucha información, muchas enseñanzas, mucha comunicación a estas personas que tienen obviamente más de 2 hijos, ¿no? Y obviamente también no tienen las condiciones económicas para tenerlos. Así que estamos todavía en ello. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No, doctora. Bueno, voy a descargar la lista. Por favor, no se me vayan a salir un ratito. Sí, los temas son bastante claros y son sencillos. Se los voy a enviar a su grupo de WhatsApp para que las tengan las diapositivas. Y si no tienen ninguna pregunta, deseo que tengan una feliz semana. Nos vemos en la práctica. Ya, doctora, gracias. Muy bien. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.